Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso. Kuashkeldan dostar, como siempre yo espero que ustedes estén muy bien. Ya saben que desde aquí se les manda la mejor energía demashosa para que nunca les falten sus vidas. Pero con estos grandes deseos, ahí van mis saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. Oigan, hoy ando más emocionada de lo habitual. Más emocionada de lo que esperaba estar en este video, porque justamente hoy que estoy grabando este video que tú vas a ver en varios días más, ya saben, señora Zoom, señora Later, hace unos momentitos, hace unos minutos se acaba de escuchar nuestro querido príncipe kazajo con la canción de Golden en estación de radio mexicana. Esto pasó exactamente en Oye 89.7 en el programa del De Braille con Poncho Yesca, que no dudo que ya es un dir de corazón, de hueso colorado como decimos por acá, porque sí, después de muchas peticiones nos trajo la voz de nuestro querido Dimash, que por cierto andamos en friega, reventando Twitter y la plataforma de Oye para que nuestro príncipe kazajo sea un permanente en esta estación. Así es, entonces un gran logro más para las DIRs mexicanas, las DIRs latinas, que esperamos que un día nuestro Dimash pueda venir a darnos un concierto a México, a tierra azteca. Ahora sí que un pasito más para asegurar esa venida. Estoy muy emocionada, chicas. Y con esta enjundia vámonos directo al pequeño video. Ahora sí que les tengo hoy, que es una muestra de las cosas que me trajo mi queridísima amiga Dear Sandy. Como la recuerdan en el video pasado que les conté su maravillosa experiencia sobre el concierto, el meet and greet y Kazajistán, porque se atrevió a hacer este gran viaje ella. Y bueno, ya estando allá y ahora sí que platicando por chat, ella me decía, es que está esto, hay esto, sobre todo en la pre-party. Ya saben que había un stand de Dimash Kudaibergen oficial, ¿verdad? Entonces ella me dijo, es que me compré esto. Y yo así de, mija, yo también quiero uno, por favor, tráemelo, yo te lo pago, te hago la transferencia, el depósito, lo que sea, ¿verdad? Pero tráeme uno. Y es así como vamos a empezar esto, ¿cierto? Particularmente yo solamente le encargué dos cosas, que es la que vamos a estar viendo a continuación. Es la primera, miren nada más, bolsita chula de DQ World. La parte de atrás con un mapa de todo el mundo, ¿verdad? Y las redes oficiales de DQ World. Yo creo que ya muchas de ustedes saben, se imaginan qué es, ¿cierto? Así es, la verdad es que solamente le quité ya el papelito hace rato. Nada más que no estaba grabando, pero se lo quité. Ya saben, yo ando emocionada para otras cosas y se me fue ahora sí que la onda. Pero no lo he abierto, más que el puro papelito. Vean. Sí. Agüita con olor a Dimash. Miren nada más, DQ, Scent of Music, o sea, es esencia de la música, y For Women of the Toilet. Este no es el perfume, es el agua de toilette. Pero de todos modos lo voy a disfrutar muchísimo. Vamos ahora sí a abrirlo. Muchas amigas mías ya lo tienen. ¡Ay, no se me vaya a caer! No sería el colmo. Y miren nada más. ¡Ay, qué pequeñito! ¡Qué pequeñito! Esto no me va a surtir para nada. Pero miren. DQ. Es rosado. Un rosa muy tenue. Vamos a abrirlo. A ver. Huele rico. Es un aroma suave, pero elegante. Suave y delicado, como a flores. Si mi nariz no me falla. Oh, sí, déjenme lo unto, muchachas, porque esto no se puede desperdiciar, Híjole, vamos a estarlo poniendo aquí, también va a formar parte
del Rincón Dimashoso. Y definitivamente yo creo que nada más lo voy a usar para ocasiones muy especiales. Para que no se me gaste. O sea, hace eventos de Dimash, reuniones con Tears, futuro concierto de Dimash en México, esperemos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para llegar oliendo a él. Sí, eso sí, muchísimas gracias, Andy, por mi encargo, Sí, yo se lo tenía que encargar a ella, tenía yo que aprovechar, porque a veces los pedidos, y sobre todo de continente a otro continente, salen carísimos, incluso mucho más que el mismo producto, pero ya está conmigo. Ya está conmigo. Ahora vamos a otro encargo que yo le hice de manera también especial a Sandy, porque ni en internet los encuentro. O yo no sé cómo buscarlos. O sea, de verdad ya volteé la plataforma y nomás no encontraba nada. Pero yo tenía ganas, de manera enorme, de unos adornos que las mujeres de Asia Central suelen usar, sobre todo las de Kazajistán, cuando se trenzan el cabello. No sé si los han visto, son unos adornos preciosos que salen colgando vaya, que del final de la trenza. Le pedí uno, pero ella me trajo 3, claro que sí. Miren nada más, vamos a empezar por estos para que vean. Oh, así. Miren nada más, no son aretes, parecieran, pero no. No tienen el ganchito que un arete tiene. Estos tienen como un agujerito precisamente para que le metas un listón o un hilo y así mismo lo puedas ir trenzando dependiendo del largo, lo puedes ir trenzando a tu pelo y quede de tal manera así. Vean nomás qué chulada. Así. En una o en las 2 trenzas, ¿verdad? Pero vean qué belleza. Ojalá le pueda hacer justicia a la cámara de mi teléfono. Miren nada más. Me encantan, me encantan. Estos son de tamaño medio. Estos son un poquito ligeramente más pequeños. Estos son como unos pececitos y también van aquí. Así. Como un poquito más discretos. Híjole, pero los otros, o sea, te pasaste, Sandy, te luciste. Pero antes de enseñárselos, les voy a decir, estos adornos se llaman shashbao o sholpo. De hecho, cabello en kazajo, para que anoten, muchachas, cabello en kazajo se dice shash. Shash. Son adornos que las niñas y las mujeres de los pueblos túrquicos suelen utilizar muchísimo, muchísimo en su larga cabellera. Pueden estar hechos de monedas de oro, de plata, de perlas, de piedras preciosas. O sea, la cosa más elegante y ostentosa que pudiera haber. Y esto que encontré que me pareció bastante interesante porque antiguamente, y yo creo que todavía en esta actualidad, se creía que el alma de una persona estaba en el cabello. Así es. Entonces utilizaban todo este tipo de adornos para protegerla de malas energías o incluso de los demonios. Era para ahuyentar ese tipo de bajos astrales. Es más, si no me equivoco, aparte de pueblos túrquicos, hay otros pueblos indígenas nativos de otros países que también suelen utilizar este tipo de adornos. Si no me equivoco, es para lo mismo, para ahuyentar malas energías, malas vibras y también son unos adornos muy hermosos que se cuelgan en el cabello. Pero les repito, para los pueblos túrquicos, en especial para los kazajos, el cabello largo es particularmente sagrado. O sea, eso es una cosa muy importante en el entendimiento de esta cultura, de esta hermosa cultura. Por eso es muy común ver a las mujeres y a las niñas kazajas con una hermosa cabellera larga, negra y lacia. De verdad, es muy, muy imponente verlas con ese cabellazo, de verdad. Cabellazo que, híjole, que ya quisiéramos muchas tener, ¿verdad? Sí, es más, esto también lo han visto en Raushan, la hermana de Dimash, que a veces suele tomarse fotos con vestimenta típica y con el cabello trenzado. Si no me equivoco, nunca le he visto que traiga puesto un shashbao, pero ya simplemente con su hermosa cabellera larga que tiene,
es preciosa. Y además también suele acompañarlo con unos adornos que se ponen en la cabeza que están llenos de monedas. No sé cómo se llaman esos. Y también quiero uno. Pero se ve divina, se ve divina. Entonces, para que entendamos este concepto de los shashbao o sholpi. Y ahora sí, después de esta pequeña explicación, breviario cultural, como no puede faltar en estos videos, miren nomás. Miren nomás qué belleza. Qué chulada. ¡Qué cosa! ¡Qué brutalidad! Me encantaron. Yo cuando los vi dije, ¡ah! Me va a dar algo de la emoción. Miren el tamaño de estas preciosidades. O sea, justo, yo le dije a Sandy, entre más grande y ostentoso, tráemelo, ¿verdad? Híjole, o sea, no se alcanza a apreciar bien porque estoy sentada, ¿verdad? Pero miren nada más, o sea, llegaría súper largo, súper largo. Miren nomás. Ojalá la cámara de mi teléfono le pueda hacer la suficiente justicia. Vemos pues todos estos detalles, ¿verdad? Estos craquelados maravillosos. Y después vienen estas cintillas, estos flecos negros. ¡Uy! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Sí, y les repito, esto es por la importancia que le tienen al cabello. De hecho, también encontré un muy pequeño fragmento de un poema que es de Marshan Shumanbayev, que se llama Sholpi, como se les llama a estos adornos, y dice: una mujer sin adornos es como un árbol sin hojas. O sea, para que vean la importancia, ¿no? Entre más cosas te cuelgues y te pongas, más hermosa, más llamativa, y yo creo que hasta más especial serás entre tu familia, entre los hombres, en donde sea. También tienen una frase muy típica de allá, que es que tu cabello sea grueso y largo. Es por eso que les repito, todas normalmente tienen el cabello muy largo y muy hermoso, súper bien cuidado. Pero bueno, esos fueron mis dos cosas que yo le pedí con exactitud a esta Sandy. Ella me trajo otros detallitos que también le agradezco. Miren nada más. Agüita Tassau. Yo creo que muchos de ustedes también la recuerdan porque Tassau es una marca patrocinadora de nuestro querido Dimash. De hecho, la vimos mucho en el Dimash Digital Show. Aparecía en las pantallas con letras grandes azules y decía Tassau. Y todos decían, ¿qué es eso de Tassau? Y en un video, de hecho, les expliqué que era pues una empresa de aguas muy shushu y muy selectas de Kazajistán. Y vamos a abrirla aquí, vamos a destaparla y vamos a ver a qué sabe. Porque dicen que sí sabe diferente, ¿eh? Vamos a probarla. Salucita, claro que sí. Está rica. No le veo mucha la diferencia, pero está rica. Está buena. Esta también va a pasar a formar parte. ¿Dónde lo pondremos? Aquí tantito del rincón. Aquí mejor. Del rincón dimashoso, que cada vez lo hacemos más grande. Sí. Nomás me falta mi Dimash real. No pido nada, ¿verdad? Sí, porque también la bolsita la vamos a poner, ¿eh? Hablando de esta, me falta sacar otro par de cosas. Ah, no, espérenme. Hablando de los comestibles. Claro. Sandy fue a Almatá y me tenía que traer unas manzanas de Kazajistán, exactamente de la ciudad de la cual son nativas, porque déjenme decirles, esto también ya lo había comentado en un video, pero para que sea redondo todo esto. Almatá, antes conocida como Alma-Ata, realmente significa padre de las manzanas. Alma en kazajo es manzana. Ata es abuelo o padre. Entonces, padre de las manzanas. Por si no sabían el significado. De hecho, Sandy se tomó un par de fotos con estas estructuras que le hacen honor a la manzana. Porque déjenme decirles que estas frutitas del pecado
son originarias de Asia Central, exactamente de Kazajistán, de Alma-Ata. De allá son las manzanas que tú comes diario en tu licuado o en tu cóctel. Bueno, de allá son las manzanas. Y es más, vamos a probarlas, ¿verdad? Porque me decía Sandy siempre, ¿ya probaste tus manzanas? No, espérame tantito, todavía no hago el video. Vamos a probarlas, ¿eh? Oh, manchen, está bien dulce. Ajá. Está súper dulce. Está bien buena. Ahora vamos a probar la amarillita. Que normalmente, bueno, eso porque me como las de aquí, son ligeramente más ácidas. Vamos a ver esta. No es cierto. También está dulce. También está dulce. Tal vez no tan dulce como la roja, pero no está ácida. No está ácida como las de aquí. Wow. Desgraciadamente las manzanas no me van a durar, ¿verdad? Esas no las puedo mantener en el rincón dimachoso. Pero lo demás se va a quedar así. Mil gracias, Sandy, por estos detalles, que me están faltando un par. Están bien buenas, ¿eh? Y miren, me trajo un imán. Ay, de Kazajstán. Miren nomás. Esto va directo para mi refri, ¿eh? Para visualizarme y tal vez un día viaje para allá. Con las dos, ¿eh? Y este es otro imán de Alma-Ata. De hecho, pueden ver estas montañas aquí de Alma-Ata que estaba viendo, y son las montañas Tia Shan, que siempre tienen nieve y que rodean la ciudad. Este también va para mi refri, junto al kazajito que está ahí. Y este llaverito, que es como de una espuela de caballo. Ya saben que los caballos son también símbolos importantes de Kazajistán. No le alcanzo a leer bien qué dice, solamente Ak, que Ak es blanco en kazajo. Lo demás no lo entiendo muy bien. Aquí lo voy a poner, si alguien puede traducírmelo. Esto va para mis llaves también, la cajita con los detalles pues kazajos muy típicos que también podemos ver. Me encantó todo. Estoy muy contenta y muy agradecida con mi amiga Sandy por todos estos detallitos. Mil gracias. Bueno, esto fue lo que les quería mostrar y que próximamente ya van a ver de manera permanente en mi rincón de dimachoso, ¿verdad? Vamos a seguir agrandándolo. Pero espero les haya gustado, se hayan pues entretenido conmigo, hayan aprendido cosas interesantes, importantes, como la cuestión de las manzanas de Alma-Ata o los de Shashbao, estos bellísimos adornos que en un próximo video me verán usarlos. Pero bueno, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Salvo.